Buenas tardes, mi nombre es Yaile Carolina Castro Jiménez. Hoy les venimos a hablar sobre el desarrollo psicosocial en la adolescencia. Como podemos ver, mi grupo está conformado por García Jennifer, González Every, Rodelo Juan, Vázquez Ana. Bueno, aquí tenemos el contenido sobre lo que le vamos a hablar. Primero es qué es el desarrollo psicosocial en la adolescencia, búsqueda de identidad, estados de identidad, crisis y compromisos, diferencias de género en la formación de identidad, sexualidad, embarazo y maternidad en la adolescencia, conducta antisocial y delincuencia juvenil. Bueno, ¿qué es el desarrollo psicosocial en la adolescencia? El desarrollo psicosocial en la adolescencia se refiere a los cambios emocionales, cognitivos y sociales que ocurren durante esta etapa de la vida. Los adolescentes buscan una identidad propia, exploran nuevas relaciones y roles y desarrollan habilidades para enfrentar desafíos. También experimentan cambios en su autoestima y en su forma de relacionarse con los demás. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Every González y yo les voy a estar hablando sobre lo que es la búsqueda de la identidad. La búsqueda de la identidad está muy ligada y es prácticamente dependiente de 4 factores que se viven en la niñez, y esta es catalogada como uno de los principales factores a los que se enfrentan los jóvenes en esta etapa. De los factores a los que esta está ligada principalmente es a la infancia, la niñez temprana, en la edad del juego y en la edad escolar. Esta es prácticamente dependiente porque en estas etapas se viven ciertas vivencias que pueden repercutir en la búsqueda de la identidad de los jóvenes. En los factores que principalmente influyen a los jóvenes está el desarrollo cognitivo, que es el alcanzado por el adolescente, los estilos educativos parentales, que como su propio nombre lo dice, son el estilo educativo que recibimos en la edad temprana, en la edad de la infancia, y el contexto sociocultural. La teoría de Erik Erikson. Erik Erikson era un psicoanalista que es quien nos habla de estas 8 etapas de desarrollo psicosocial por las cuales pasan todas las personas desde el nacimiento hasta la vejez. Es importante recalcar que Eric él, relacionaba mucho la búsqueda de identidad, pero principalmente con la búsqueda del yo, desde la infancia hasta ya hasta la vejez. Estas etapas se llenan de conflictos, los cuales cada persona tiene que pasar. El éxito en pasar estas etapas dará lugar a un humano lleno de virtudes, el cual puede enfrentar cualquier situación. La etapa de la adolescencia es también muy confundida con la identidad versus rol y se da de los 12 a los 18 años de edad. Confusión de la identidad versus rol. Durante esta etapa, Eric nos plantea que los adolescentes siempre están buscando el sentido de identidad personal a través de las experiencias que ellos viven al explorar los valores y las creencias y las proyecciones de metas personales que ellos tienen de sí mismos a futuro. Además, siempre buscan encajar en la sociedad e identificarse a sí mismos para saber cuál es el rol que deben de tener en la sociedad y el cual deben cumplir. El éxito en esta etapa en los jóvenes desarrolla un sentido de fidelidad a sí mismo y la aceptación a los demás. En cambio, el no tener éxito en esta etapa implica mucha confusión en sí mismo, inseguridad y desarrollar una personalidad negativa y en el sentido de la infelicidad. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer García González y les voy a hablar sobre la teoría de James Marcia. El psicoanalista James Marcia, de forma experimental, trabaja con adolescentes y como punto de partida la teoría de Erikson, para ver si durante esta etapa se presentaba la exploración o el compromiso. Marcia estableció 4 estatus de identidad en las cuales está la de no hay compromiso y la de hay compromiso. Entre la que no hay compromiso encontramos la difusión, que es la identidad sin compromiso en la que no hay una fase exploratoria tampoco. Es decir, que al adolescente no le interesa, no está interesada en saber qué es lo que quiere, qué es lo que es como tal. Y hay una parte de su familia o sus padres que tampoco inculcan esa parte. Está la fase moratoria,
que es aquella donde el adolescente está explorando, pero de una forma mental. Y en él hay una crisis o en la crisis como tal o en la parte experimental o exploratoria, solo lo hace de parte de forma mental, digámoslo así, más no se atreve. Entonces esto crea adolescentes inseguros. Está la otra fase, que es la fase donde hay un compromiso. Esta es la parte de exclusión o hipoteca. En esta encontramos donde el adolescente hace todo lo que dice o establecen los padres. Ve como una idea hacer o a seguir a sus padres y no hace una fase exploratoria en la cual él adquiere ese compromiso de saber qué en verdad, qué es lo que quiere, sino solamente lo hace por cumplir los deseos de sus padres. Y está la de identidad lograda, que es aquella fase donde el adolescente ya ha experimentado y ya sabe qué es lo que quiere y adquiere un compromiso con eso, ya tiene una identidad. Bueno, en este cuadro vamos a ver los niveles de identidad por parte de Marcia. Como les explicaba anteriormente, aquí podemos ver compromiso o crisis o esa parte experimental o exploratoria. Si hay compromiso y si hay exploración, hay una identidad lograda, que es lo que se debe o lo que es idóneo para el adolescente. Si no hay compromiso y si hay una exploración o no hay exploración, perdón, tenemos una identidad moratoria. Y si hay compromiso y no hay una crisis, hay una identidad de hipoteca o de exclusión, que es aquello donde los jóvenes siguen a sus padres. Y la identidad difusa, que es donde no hay ni compromiso ni hay una exploración, y es donde los jóvenes no saben qué es lo que quieren ni lo que desean. Bueno, en esta tabla, que son los estados de identidad y crisis de compromiso, podemos ver las 4 fases de Marcia: logro de identidad, de exclusión, moratoria, difusión de la identidad. Por parte de la familia están los factores y la personalidad del adolescente. Entonces, en la parte del logro de identidad, los padres alientan la autonomía y la exclusión con los maestros, a diferencia de explorar dentro de un contexto de reciprocidad. Bueno, esta parte es más el apoyo que los padres dan a este tipo de adolescentes, los cuales los impulsan a que se exploren y puedan lograr lo que ellos desean. Este tipo de jóvenes, que es la fase ideal, son aquellos jóvenes que son más seguros de sí mismos, que tienen autonomía, saben lo que quieren. La parte de exclusión por parte de la familia, los padres se involucran demasiado con sus hijos. Y en la parte de la personalidad de los jóvenes, tienen niveles muy altos de autoritarismo y pensamiento estereotipado. Es decir, son muy rígidos los jóvenes, los adolescentes en esta fase, y solo siguen los estereotipos de lo que ven como tal, de ejemplo de sus padres. Está la moratoria, que como ya les había explicado, aquí la familia como un papel que juega. Los adolescentes a menudo se involucran en una lucha ambivalente, es decir, de pronto lo que está diciendo mi familia, mis padres y lo que yo estoy pensando hacer, y tienen una indecisión por saber qué es lo que quieren. De esa razón estos muchachos tienden a ser inseguros consigo mismos y no saben qué es lo que quieren. Y estamos en la parte de difusión de la identidad, que son aquellos que la familia no está presente y no le inculcan a sus hijos esa parte de buscar como tal el deseo de ser o el de establecerse como tal. Entonces, ese desapego que hay de pronto crea en los jóvenes una falta de interés, ¿me entienden? Entonces, en esa parte a los jóvenes no les interesa, sino esperan
que el tiempo y las cosas se den como se quieran dar. Buenas, mi nombre es Ana Vázquez y yo les voy a hablar sobre las diferencias de género en la formación de la identidad. En este se hace referencia al desarrollo de la estima en los adolescentes, en las cuales entran lugar 3 teorías, la de Erickson, Carol Gilligan y la de Marcia. La de Erickson dice que la identidad e intimidad se desarrollan juntas en las mujeres. La de Carol dice que la identidad femenina se desarrolla por medio del establecimiento de relaciones y responsabilidades. Y por último, la de Marcia establece una conexión más directa con Gilligan, ya que en sus estudios demuestra que la estima de los hombres aumenta durante esta etapa y la estima de las mujeres pues disminuye. Bueno, otra vez, Jennifer García, les vamos a hablar sobre los factores étnicos en la formación de identidad. El desarrollo de la identidad resulta especialmente complicado para los jóvenes procedentes de grupos minoritarios. Una investigación que, utilizando las medidas de nivel de Marcia, demuestra que una porción mayor de adolescentes de grupos minoritarios con respecto a jóvenes de raza blanca se hallan en nivel de exclusión o hipoteca. Bueno, obviamente en la investigación de Marcia se habla que aquellos grupos que son minoritarios, aquellos grupos que pertenecen a etnias o que tienen diferencias, diferentes culturas, digámoslo así, el desarrollo en la adolescencia tiende a ser un poco más complicado, sobre todo cuando hay esos problemas de pronto de desigualdad, de racismo. Todo este tipo de aspectos juegan un papel importante y hace que los jóvenes minoritarios se sientan excluidos de aquellos que están dentro del círculo de lo que es aparentemente establecido. En esta etapa, muchos tienden a entrar en una crisis de identidad como tal, porque a pesar que pertenecen a etnias, a pesar que pertenecen a ciertos lugares o culturas, los jóvenes no pueden establecerse, en el sentido de que siempre se ven comparados y no hacen parte de esas clases sociales. Bueno, factores étnicos en la formación de la identidad. Aquí podemos ver unos ejemplos de cada etapa según Marcia. Está la difusa. Un ejemplo, Juanita ha hecho poca o ninguna exploración de su origen étnico y no entiende con claridad los temas involucrados. Es decir, ya les había explicado que en esta fase los adolescentes no tienen interés de saber cuáles son sus orígenes o si tienden a tener esa importancia en ellos. Por ejemplo, no importarles cuál fue la primera mujer negra. De pronto, en el caso de ella podría ser. Entonces, ese tipo de cosas hace que el joven no se interese. Está la excluida. Por ejemplo, Khaled ha hecho poca o ninguna exploración de su origen étnico, pero tiene sentimientos claros sobre esto. Esos sentimientos pueden ser positivos o negativos, de acuerdo con las actitudes que asimile en su hogar. Bueno, si nos vamos de alguna otra forma a las comunidades negras o afrodescendientes, siempre en esos aspectos ellos han sido un poco claridosos al decir siempre nos están discriminando. En el caso de ellos, a veces ellos mismos tienen un poco a discriminarse y se apartan de otros, pero sabiendo obviamente que sí hay un racismo como tal a nivel mundial, lo cual hace que se partan las clases sociales como tal y no hay una convivencia como tal ni un respeto por eso. De pronto este tipo de personas se guían por lo que dicen sus padres, diciendo, esos son blancos, nosotros somos negros.
ellos no nos quieren, ellos no nos aprecian, para ellos nosotros somos esclavos y seguimos siendo una fase minoritaria. Está la moratoria que dice, Emiko ha empezado a explorar su origen étnico, pero se siente confundida acerca de lo que significa para ella. Bueno, en esta parte es la parte en que los jóvenes experimentan, pero de forma mental. No se atreven, saben que existen varias personalidades, pero ellos tratan de encasillarse en todas, en una forma mental o queriendo aparentar cualquiera de estas personalidades, pero sin tener en verdad una propia. Están en busca de eso, pero es la forma en que lo hacen, esa es su forma experimental de establecerse. Y está la fase esta lograda que dice, Diego ha explorado su identidad y entiende y acepta su origen étnico. Es esas personas que saben de dónde vienen, quiénes son, qué es lo que quieren y no tienen miedo a representar lo que son. Socialización cultural. Son prácticas que enseñan a los niños acerca de su herencia racial o étnica, fomentan las costumbres y tradiciones culturales y estimulan el orgullo propio de la cultura. Para muchos jóvenes en los grupos minoritarios, la raza u origen étnico es crucial para la formación de identidad. Los jóvenes que les han enseñado la socialización cultural tienden a tener una identidad étnica más sólida y positiva. Bueno, esta fase se logra más bien desde niño, desde criando a los jóvenes desde pequeños a establecerles su cultura, el respeto por ella, el amor por ella. Cuando tú haces eso con un joven, los jóvenes tienden a estar más seguros de quiénes son, de dónde vienen y hacen referencia a esto a donde quieran que vaya sin tener la necesidad de cambiar ellos para adaptarse, sino que aceptan lo que son y esperan que los demás acepten lo que ellos son. Bueno, nuevamente, mi nombre es Ana Vázquez y les voy a continuar la exposición con sexualidad. La sexualidad incluye comportamientos sexuales, las relaciones sexuales y la intimidad, cómo elegimos expresarnos, si como hombres o como mujeres. Orientación sexual, ya sea heterosexual, homosexual o bisexual. Valores, creencias y actitudes, cómo se relacionan con ser varón o hembra. Cambios que pasan a nuestros cuerpos, más que todo en la etapa de la pubertad, el embarazo o la menopausia. En conclusión, podemos decir que la sexualidad es el conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. Orientación e identidad sexual. Aquí podemos ver que existen varias orientaciones sexuales, como son la heterosexualidad, que es cuando sexos opuestos se sienten atraídos, o sea, hombres y mujeres. Están los bisexuales, que es cuando una persona pues siente atracción por ambos sexos. Los homosexuales, que es cuando se siente atracción por el mismo sexo. Y transgénero, pues sería una persona que desea cambiar al sexo opuesto. Entre todo esto conforma la comunidad del LGTBIQ+. Como la orientación sexual, podemos decir que es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad sexual y el rol social del sexo. O sea, la orientación sexual, perdón, es cuando una persona decide como que lo que quiere ser. O sea, si una persona quiere ser hetero, si una persona decide ser bisexual, cuando una persona conoce sus gustos, sus atracciones. Enfermedad de transmisión sexual. La enfermedad de transmisión sexual son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual, transfusión de sangre, intercambio de agujas y embarazo. Entre las enfermedades podemos encontrar, entre las enfermedades que se pueden transmitir
podemos encontrar la clamidia, el herpes, la gonorrea, el VIH, el VPH, que sería el virus del papiloma humano, ladillas y sífilis, y la tricomoniasis. Métodos anticonceptivos. Como métodos anticonceptivos podemos entender que son aquellos que nos protegen de ser contaminados por alguna enfermedad sexual, o también puede prevenir embarazos en la etapa de la adolescencia. Los métodos anticonceptivos se pueden clasificar en 3: en barrera de protección, en hormonales y en los que son definitivos. En barrera de protección encontramos el condón masculino, condón femenino, el implante, la marcha atrás, la calculadora de días fértiles y el diafragma. En hormonales podemos encontrar las píldoras anticonceptivas, el anillo hormonal, el DIU, la inyección anticonceptiva. Y en definitivo podemos encontrar en el caso de las mujeres la ligadura de trompas y en el caso de los hombres la vasectomía. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Yailet Castro. Vamos a hablar sobre el embarazo y la maternidad en la adolescencia. Bueno, el embarazo adolescente o embarazo precoz se produce cuando ni su cuerpo ni su mente están preparados para ello. Sobre la adolescencia inicial o pubertad, comienzo de la edad fértil y final de la adolescencia. Bueno, por esto podemos decir que son temas muy importantes, ya que esto requiere apoyo y educación a la maternidad en la adolescencia. Por eso es fundamental que los jóvenes tengan acceso a los métodos anticonceptivos, como lo había mencionado la compañera anteriormente. Tener un apoyo emocional y social durante esta etapa. Resultados del embarazo de adolescentes. Bueno, es común que los embarazos de adolescentes tengan malos resultados. Muchas de las madres son pobres y con escasa educación, y algunas son consumidores de drogas, además tienen mala alimentación, no ganan el peso suficiente y no reciben cuidado prenatal o el que reciben es inadecuado. Es probable que sus bebés sean prematuros o peligrosamente pequeños y corren un mayor riesgo de otras complicaciones del parto. La muerte fetal tardía, neonatal o en la infancia, problemas de salud y académicos, abuso y negligencia y discapacidades del desarrollo que se prolongan hacia la adolescencia. Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Rodelo y hoy les vengo a hablar sobre la rebeldía en la adolescencia. La rebeldía adolescente es un patrón de confusión emocional característico de una minoría de adolescentes que puede implicar conflictos con la familia, distanciamiento de la sociedad adulta, conducta temeraria y rechazo de los valores adultos. Conducta antisocial y delincuencia juvenil. Bueno, la conducta antisocial se refiere a una forma de conducta en la que las personas actúan de manera que atenta contra la ley o las normas sociales. Puede tener varias manifestaciones como la agresión, el fraude, la inmoralidad, etc. Y la delincuencia juvenil se refiere a una conducta que entra en conflicto con la ley y está asociada a los jóvenes, usualmente mayores de 14 años y menores de 24. La prevención y tratamiento de la delincuencia. La delincuencia juvenil tiene sus raíces en la niñez temprana. También deberían tener los esfuerzos preventivos que atacan los múltiples factores que pueden conducir a la delincuencia mediante ayuda psicológica, educación, el diálogo, programas de rehabilitación con la sociedad y generar oportunidades para los jóvenes de escasos recursos. Gracias.